Bien, pues hoy vamos a hablar de soportes y resistencias. ¿Qué son los soportes y las resistencias? Mirad, los soportes es un punto, vamos a llamarlo el último punto que soporta la caída del precio, y la resistencia el último punto que soporta la subida del precio. Bien, pero ¿cómo marcamos esto? Bueno, mirad, cuando vosotros os pongáis a operar, lo mejor que podemos hacer al principio es coger un gráfico de 4 horas, un gráfico de 15 minutos y un gráfico de minuto. Entonces cogemos ahora mismo el de 4 horas, en este caso es el micro contrato del Nasdaq, y vamos a empezar a marcar los soportes y las resistencias que vamos viendo relevantes. Para ello nos vamos a ir aquí a la línea horizontal, vamos a coger, pues por ejemplo vamos a hacer zas de un color verde chillón y vamos a ir analizando. Fijaos, en esta caída, ¿no? ¿Cuál es el último punto que soporta la caída del precio? Bueno, pues podemos decir que a partir de este punto, ya no baja más. Por lo tanto, para nosotros es relevante los 12.280 o incluso aquí abajo, ¿vale? Vamos a decir los 12.200. Vale, esto recordad en un gráfico de... Esperad a ver qué quiero... vale. En un gráfico de 4 horas. ¿Qué nos va a servir? Pues que cuando vayamos haciendo y completando los de menos franja horaria, vamos a ver cómo queda un gráfico completo con las líneas, que nos va a ayudar en todo momento. Entonces esto ya se quedaría así configurado. Bien. Este es el soporte. ¿Y cuál es la resistencia primera que se encuentra esta franja de precio? Bueno, pues la primera resistencia es esta. Fijaos. ¿Pero por qué es esa? ¿En qué te basas, Juan? Bueno, pues es esta porque es el último máximo que hemos tenido. El último máximo que hemos tenido. Entonces, el precio siempre se va a encontrar entre un soporte y una resistencia. Lo que tenemos que saber es marcarla. ¿Qué pasa? Que esta ya no nos sirve. Esta resistencia ya no existe. ¿Por qué? Porque ha sido rota. Fijaos bien. Este punto ha sido roto. ¿Vale? Entonces, vamos a irnos a buscar dónde realmente ha habido una resistencia que nos sirva, ¿no? Pues fijaos. Podríamos hablar que justo hasta aquí este máximo ha subido y no ha querido subir más hasta bajar. Entonces, aquí, una vez que vemos esto, podríamos considerar que está la resistencia próxima y donde el precio se da la vuelta, ¿vale? El último mínimo que soporta el precio ha sido este, por lo tanto, también nos va a servir de mucha importancia el 12.500. Si os fijáis, suelen ser números casi incluso completos. 12.200, 12.500. Bueno, entonces ya tendríamos unos precios importantes entre los que el precio ha estado durante un tiempo, ¿no? Que sería el 12.500 y el 12.200. ¿Esto qué nos está marcando? Bueno, esto nos está marcando con este rechazo, y este rechazo que por debajo del 12.500 no interesa que esté este marcado, ¿vale? No interesa. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Pues que si esto cayera ahora, ¿vale? A la llegada de este punto, puede que haya un movimiento fuerte, un movimiento de rechazo, un movimiento de pullback. Bueno, pero nosotros seguimos y vemos que aquí va subiendo. ¿Y qué hace aquí? Bueno, pues este movimiento también es importante, ¿no? Fijaos lo que hace en esta franja. Estoy buscando un cuadro, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que el precio se da la vuelta y busca romper la resistencia.
la resistencia que hemos marcado como último máximo que ha soportado la subida del precio antes de caer. Y cuando va subiendo, ¿qué hace? Se nos queda en un rango. Se nos queda en un rango que es este. Bueno, ¿cómo se llama a este rango, no? Bueno, pues este rango se le llama consolidación. ¿Y qué quiere decir? Bueno, la consolidación siempre la vamos a tener previa a una ruptura de resistencia o de soporte, ¿vale? Y lo que hace es, por así decirlo, asimilar durante, si os fijáis aquí, muchísimo tiempo, el precio al que está un mercado. Fijaos que esta resistencia va desde, bueno, vamos a poner aquí, fíjate, otro número redondo, vamos a decir 12.600 hasta el, bueno, pues 12.000, incluso 800, ¿no? Que era nuestra resistencia anterior. La hemos puesto en amarillo, la resistencia, para que lo podáis ver bien. ¿Vale? Perfecto. Entonces, esto sería la consolidación. Y posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Que sale de esta consolidación con esta vela grande, rompiendo esta resistencia. Por lo tanto, esta resistencia pasaría a ser soporte, porque ya la ha superado. Y ahora tendríamos que esperar a ver cuál es el siguiente punto en el que el precio se rechaza, que sería este. Y entonces, ¿qué resistencia y qué soporte tendríamos? Bueno, pues lo que anteriormente era un soporte, una resistencia se convierte en soporte, y lo que hemos añadido aquí es una nueva resistencia. Por lo tanto, por regla general, las resistencias siempre se convierten en soportes y los soportes siempre se convierten en resistencias. Casi siempre, claro. Aquí pues este no ha sido resistencia, habrá sido resistencia, fijaos aquí. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que cuando ha subido ha pasado a ser soporte. ¿Vale? Entonces, vamos a marcar un poco para que lo veáis bien. ¿Vale? ¿Cuáles serían los soportes? Eso es. Que hemos ido viendo que también en algún momento han sido resistencias, acordaos, ¿vale? Y esto nos serviría a nosotros en este gráfico de 4 horas, en la que cada vela representa una franja de 4 horas, para que el día de mañana, cuando el mercado veamos que se va moviendo, imaginaos que da la vuelta, ¿no? Y que de aquí el mercado decide irse hacia abajo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Imaginaos que eso pasa, ¿no? Bien, pues si eso pasa, ¿dónde vamos a tener que tener un poco de cuidado? Lo vamos a marcar con una línea de tendencia azul. Bueno, pues vamos a tener que tener cuidado en si rompiera, ¿no? Esta resistencia, o sea, este soporte, perdón. El próximo punto donde tenemos que tener cuidado es aquí. ¿Por qué? Porque es donde ha consolidado y donde no ha querido irse más abajo. Y donde ha estado mucho tiempo preparándose para... ¿Vale? Casi 2 días para seguir para arriba. Ese sería el primer punto en el que puede hacer así. ¿Y cuál será el punto en el que esto puede rebotar? Pues lógicamente otra vez ahí. Para luego, si quiere seguir cayendo, o bien quedarse otra vez en rango y subir, o bien romper aquí e irse, hasta la siguiente línea de soporte. Es bastante sencillo, como veis, ¿verdad?
Es muy sencillito y además nos va a ayudar mucho a entender la situación. Si nosotros hacemos esto con calma, todos cogemos, imaginaos, vamos a operar ya el lunes, pues lo cogemos, lo hacemos y lo dejamos así, ¿no? Vale, bueno, pues esto nos va a servir para saber luego qué referencias tomar en gráficos. Por ejemplo, vamos a pasar a los 15 minutos. Fijaos, si nosotros nos ponemos en 15 minutos, ¿vale? Si os fijáis, lógicamente los rangos son mucho mayores porque cada vez la representa 15 minutos, pero ya tenemos marcados, bueno, olvidaos de las flechas, que eso es simplemente una indicación de los soportes. Tenemos marcados dónde puede tocar para bajar en esta línea y luego subir, o si la sobrepasa, llegar hasta aquí y volver a subir, o si sobrepasa todo, llegar hasta aquí. Es decir, en un gráfico de 15 minutos nos va a servir para ver en velas de 15 minutos dónde están esos límites, ¿vale? De soportes y resistencias. Ahora mismo, bueno, pues nos tenemos que quedar con una cosa muy clara, y es que el precio está en un rango entre los 12.800 y los 12.900. Vamos a decir 900 para ir por números enteros, ¿vale? Entonces, en el momento en el que el precio rompa por aquí o rompa por acá, si rompe por aquí, lo que antes era soporte, que es esta línea de aquí, ahora pasará a ser resistencia de la vuelta si sube. Y lo que ya no considerábamos era esto, que pasa a ser el nuevo soporte. Y por último, en un minuto. En un minuto pasa exactamente lo mismo. Como veis, aquí sí que es súper grandote, ¿vale? Y tú en amarillo y en verde tienes las líneas de soporte de 4 horas. Y en un minuto deberías hacer lo mismo que hemos hecho en 4 horas, pero en un minuto. Cada día. Esto sería ya cada día. ¿Por qué? Porque en esta franja, como veis, aquí hay un rango, aquí hay un límite, aquí hay una subida. Bueno. Lo que os quiero decir con esto es que en función del rango que operéis de hora, el rango horario, la franja horaria, tendréis que tener en cuenta una cosa u otra. Pero siempre tened en cuenta niveles relevantes de gráficos de una temporalidad superior, porque son realmente los que marcan los límites, ¿vale? Los límites del mercado. ¿Por qué? Porque al final los grandes institucionales y la gente que se dedica a esto no hace, para que entendáis, no hace day trading, ¿no? Ellos a lo mejor entran en una operación pues el día 10 y la mantienen, como veis aquí, hasta el día 21, que le hacen caer liquidez y vuelven a mantenerlo luego a subir, ¿no? Por eso os digo, vosotros tenéis que marcaros siempre estos en gráficos superiores, simplemente para que os sirvan de referencia. No los uséis como única referencia si vais a hacer day trading, porque no tiene nada que ver los niveles de un minuto con los niveles de 4 horas, pero sí que os va a servir en momentos fuertes de caída o decir, ostras, no voy a entrar aquí porque está en verde esta línea y quiere decir que seguramente aquí haya algo curioso. Es importante también tener en cuenta que normalmente es importante que tengáis en cuenta que lo mejor que podéis hacer es poner líneas de distintos colores para distintas temporalidades. Imaginaos, ¿no? Yo os diría que para un gráfico de 4 horas, por ejemplo, pongáis unas líneas verdes como estas, en uno de 15 minutos y sus niveles más relevantes pongáis unas azules, y en otro pues pongáis unas pues rojas, ¿no? En el de un minuto. Y así vais a tener referencia a cada cosa y vais a, en función de la temporalidad que estéis operando, pues vais a saber hacerlo. En cualquiera de los casos es importantísimo marcar unos soportes y unas resistencias. Así que dejamos este vídeo, en los próximos aprenderemos muchas más cosas y este es uno de los principales porque es por donde hay que empezar. Así que amigos, nos vemos en el siguiente vídeo.